Bendiciones con todos. Tema 24. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el rey Saúl da la orden de matar a David. Y utilizamos 1 Samuel, capítulo 19. En el capítulo anterior, leímos que Saúl trató de deshacerse de David usando varios trucos. Pero, dado que no le funcionaron, el rey se impacientó y confesó su verdadera intención a su gente más cercana. Leamos la primera parte del versículo 1 del capítulo 19 de 1 Samuel. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Saúl no sabía que Jonatán y David tenían una excelente amistad y habían prometido protegerse el uno al otro. Eso es lo que no sabía. En ese momento, el pacto entre Jonatán y David fue puesto a prueba. Sin embargo, Jonatán no falló. Tan pronto supo las intenciones de su padre y fue a advertirle a su amigo sobre los planes en su contra. Mire, traicionó a su padre para salvar a su amigo. Dice el versículo 1 y el 2 lo siguiente. Dice, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David, diciendo, Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Jonatán pensó que todavía podría convencer a su padre de no hacerle daño a David. Él trató de razonar con él, con su padre, haciéndole ver que David era un aliado que había traído beneficio a la nación y no era un enemigo. Él venció al gigante que hacía temblar a todo el ejército, un poco de cobardes, y David vence al gigante. David era el héroe nacional. David era amado por el pueblo y este rey, que ya está desplazado por Dios, ojo, desplazado por Dios, quiere eliminar a David. Versículos 4 y 6 del capítulo 19 de 1 Samuel dicen, y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Y Jehová dio grande salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. Mire, juró. Va a ver que son juramentos hipócritas, juramentos falsos. Es interesante que Jonatán catalogó como pecado lo que el padre estaba tratando de hacer con David. El corazón es engañoso y puede hacernos ver las cosas malas como buenas y las buenas como malas. Era importante que el rey se diera cuenta que era injusto lo que estaba haciendo, no solo ante los hombres, sino sobre todo ante Dios. El rey atendió el llamado de atención de su hijo. Entró en razón y juró que no le haría daño a David. Ante estas buenas noticias, Jonatán fue a avisarle a David, su amigo.
Mire el versículo 7 lo que dice. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Lamentablemente, esta buena voluntad no duró mucho al rey Saúl. Cuando David volvió a tener victoria en la batalla, la envidia volvió y el espíritu malo continuó atormentándolo. Nota, aunque la Biblia dice que el espíritu malo venía de parte de Dios, no podemos atribuir al Señor la culpa de lo que Saúl hiciera. De una forma similar a la del faraón de Egipto, cuando endureció su corazón, lo que Dios hace es acentuar lo que realmente está en el corazón. La envidia de Saúl no había desaparecido, sino que solo la ocultó. Y Dios hizo que saliera a la luz la verdad. ¿Sí? De alguna manera, buscando proteger a David, el próximo rey, el rey elegido por Dios. Dice el versículo del 8 al 10 de 1 Samuel capítulo 19 lo siguiente. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras que David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Mire, David tiene éxito en la batalla, los está destrozando, está haciendo gran estrago a los filisteos porque es un hombre de guerra, un hombre que el Señor le acompaña en sus batallas, porque él ama al Señor. Pero este rey sigue, no sé, lo quiere matar a David. El primero en defender a David fue Jonatán, su amigo de pacto. Pero también otro pariente de Saúl lo ayudó y lo escondió de la mano vengativa del rey. Escuche el versículo 11 y 12 del capítulo 19 de 1 Samuel. Por donde quiera David tiene ayuda. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Ojo. Mas Mical, su mujer, avisó a David, diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Pilas, David nos está dejando. Así como Saúl usó trucos para deshacerse de David, la hija de Saúl usó trucos para proteger a su esposo. El rey recibió de su propia medicina. Miren lo que dice en versículos del 13 al 17 de 1 Samuel capítulo 19. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viniesen a David, diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Hasta le mintió al padre. David nunca amenazó a Mical por si acaso. Era su marido, pues también, pues. Injustamente lo quieren matar.
Este momento da un inicio a la temporada en que David huiría de Saúl, quien lo quiere matar. Sería un periodo de entrenamiento y prueba para David en preparación para su futuro reinado, tal como puso y así lo dispuso Jehová de los ejércitos. David busca refugio. El primer lugar donde David buscó refugio fue con el profeta Samuel. Ay, ay, ay. Miren lo que dice el versículo 18. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Qué bueno, ¿no? Aprovechó, me imagino que David aprovechó al profeta Samuel a aprender de las cosas de Dios. A David seguramente su crecimiento espiritual fue increíble en esa temporada. Samuel le dio posada a David, pero el secreto no quedó oculto por mucho tiempo. Cuando le informaron al rey dónde David estaba escondido, mandó a los soldados para matarlo. Pero algo sobrenatural previno que capturara al ungido de Dios. Dios está protegiendo a David como sea. Dios no va a permitir que le pase nada a su hijo obediente. Versículo 19 al 21 de Primera de Samuel, capítulo 19. Mire lo que dice. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: He aquí que David está en Naiot, en Ramá. Entonces Saúl le envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los precedía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Dios los tomó, mire. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros la tercera vez, y ellos también profetizaron. Fueron tomados por el Señor. No le pueden hacer nada a mi hijo, en otras palabras, dijo Jehová de los ejércitos. No le pueden hacer nada al que yo he escogido como rey. Y Dios lo está protegiendo. El milagro sucedió 3 veces, pero el rey no se dejó frenar por eso. Por último, Saúl mismo fue a buscar a David. Fue en persona. Miren lo que dice el versículo 22 al 24 de Primera de Samuel, capítulo 19. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿Dónde está Samuel y David? Y uno respondió: He aquí están en Naiot, en Ramá. Y fue a Naiot, en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, ojo, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot, en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas: el Señor lo toma también. También las cosas que hace el Señor para defender a aquellos que le aman. ¿Escuchó bien? Las cosas que hace el Señor para defender a los que le aman. Porque David ama al Señor con pasión. David le canta alabanzas al Señor. David adora al Señor. Y es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Dios desarmó a Saúl y no pudo tocar a David. No hay nada ni nadie que pueda arruinar los planes de Dios, aún el ungido que cayó en desgracia. Nadie puede levantarse teorías en contra de la palabra, teorías en contra de Dios. Pero lo que Dios ha prometido, eso se cumplirá. Eso se hará. Porque nadie puede cambiar sus planes. Porque eres el Dios Todopoderoso. Porque eres el Rey de Reyes. Es el Señor de Señores.
y Él gobierna sobre todas. Y todas las autoridades del mundo son vasallos para Dios. Él está por encima de todo. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? ¿Qué le ha parecido esta historia de David, que está siendo amenazado de muerte por el rey Saúl? Pero Dios está cuidando, porque David no ha hecho cosa mala. David ha vencido al gigante. David ha vencido una y otra vez a los filisteos. David se porta prudentemente y se ha ganado el favor del pueblo. Es amado por el pueblo. Es amado por Dios porque es obediente a la palabra de Dios y se conduce prudentemente, como vimos, como leímos, ¿cierto? Entonces, usted diga, yo quiero ser como David, un hombre que ama a Dios con todo su corazón. Pero para ser como David, para ser un hombre conforme al corazón de Dios, tiene que aceptar a Cristo como su Salvador primero. Tiene que hacerlo. Nosotros aquí le presentamos una oración de guía para cómo encaminarse a ser un hijo de Dios. Solo tiene que repetirla con todo su corazón, buscando ser hijo de Dios. Dice la oración: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Qué maravilloso! ¿Aceptó a Cristo? Bien, es lo mejor que ha hecho en toda su vida. Ahora, para mantenerse, para sostenerse en crecimiento espiritual, tiene que leer y meditar todos los días en la palabra de Dios. Sí, todos los días. No hay vacaciones, no hay descanso. Si algo no entiende, pide la dirección, pide la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Qué le va a dar? ¿Qué le va a ayudar para poder hacer una buena aplicación y después una buena predicación? Tengo una lista de peticiones. Hay mucho por qué orar en estos tiempos tan difíciles. Y cante alabanzas. David componía, cantaba alabanzas. Mejor todavía si usted toca algún instrumento. Mejor todavía. ¿Sí? Mejor todavía. Cántele, adore al Señor. Y le invitamos que venga a la iglesia. Acá juntos vamos a seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. ¿Qué les parece? Decimos amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Cuánta enseñanza maravillosa nos das cada día. En estos días hemos estado viendo a David, la vida de David, un jovencito que confía en ti, un jovencito que te ama, un jovencito que honra tu palabra y por eso tú lo has hecho un vencedor, un campeón y un rey. Y el mejor de los reyes, Padre, porque Él está obedeciendo tu palabra, Señor. Qué testimonio tan poderoso para nosotros poderlo imitar también, ¿no es cierto? Porque los buenos testimonios, Señor, hay que imitarlos. Y yo creo que es bueno imitar el testimonio en este aspecto del rey David, Señor. Ya del rey David. Llénanos de tu Espíritu Santo, rebósanos de Él, que Él nos dé la capacidad, el denuedo, para hacer todo conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, derrámate en la iglesia porque la iglesia te necesita. Espíritu Santo, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, porque el mundo está mal. El mundo está en un caos. ¿Sí? Y que las personas tomadas por tu Espíritu Santo vengan a los pies del Señor Jesucristo. Sí, Padre. Y nosotros te alabamos, glorificamos, honramos tu nombre por tu gran misericordia, por tu gran amor y por tus maravillosas bendiciones. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén.
Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta maravillosa palabra. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.